Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar de nutrición, conceptos básicos, y esto va a ser muy fácil de entender. Alimento y comida. ¿Cuál es la diferencia entre alimento y comida? El alimento es lo que vos necesitas para vivir, para ser vital, para estar bien, para funcionar. Tenés miles de células que se reproducen, nacen y mueren dentro de tu organismo, una fauna de bacterias y mucho por hacer. Así que vamos a hablar de qué es la diferencia y qué te va a dar más vitalidad, más vida, más felicidad y más energía, más salud también. Primero hablemos del alimento. ¿De qué necesitas? Oxígeno. El oxígeno es el rey de tu cuerpo, de tu vida, básicamente. El oxígeno le vamos a poner la corona porque es el rey y todo sirve al oxígeno. Vamos a hablar del valor fisiológico del alimento, no de calorías. Fisiológico. ¿Cuál es el valor real nutritivo de lo que ingerís? Entonces, el oxígeno es lo number one. Vos respirás y respirás oxígeno. Y si no respirás oxígeno en un rato, palmas. Después, del oxígeno, ¿qué es lo más importante? El agua. H2O. Es la fórmula del agua. Agua. Tenés 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Volvemos al rey, oxígeno. Entonces necesitamos agua y oxígeno, primero que todo. Después, ¿qué más necesitamos? Tenemos oxígeno, tenemos agua, frutas y verduras. Frutas más verduras. Las frutas y las verduras son de alto valor fisiológico. Es mejor agarrar y consumirlas cuando están cerca de la naturaleza, en su estado más puro, digamos, y maduro, obviamente. Las frutas están cargadas de macronutrientes, vitaminas, minerales, de todo, ¿no? Pero, ¿qué tienen en especial? Tienen agua, una gran cantidad de agua, y tienen una gran cantidad de oxígeno, justamente. Entonces, ¿por qué decíamos que el oxígeno era rey? Porque está en todo. Después, en todo lo que tenemos que consumir. Después, tenemos los frutos secos. Importante alimento. Los frutos secos es mejor ingerirlos cuando los activamos. ¿Cómo los activamos? Agarramos y los ponemos, por ejemplo, semillas de girasol. Las ponemos en remojo la noche anterior, unas horas, y después agarramos, les drenamos el agua y ahí ya absorbieron el agua, entonces se le van los antinutrientes, empieza a generar vida y ahí aumenta el valor fisiológico. Y ahí cuando aumenta el valor fisiológico es cuando es mejor consumirlo porque están hidratados. Cuanto más agua tiene un alimento, más fácil de digerir es. Y bueno, fundamental entonces hidratar los frutos secos, no mezclarlos entre sí, o sea, elegir uno. Y bueno, entonces con agua y van a tener oxígeno también porque van a empezar a tratar de generar vida. De hecho, si les vas cambiando el agua, los mantenés húmedos, van creciendo. Así que frutos secos fundamental y consumirlos de esa manera. Ya vamos a hablar más en detalle en otros capítulos. Y después las legumbres. Las legumbres, por ejemplo, tenemos las lentejas. Las lentejas también las podemos cocinar o las podemos activar. Comerlas crudas es lo más sano. Así que, bueno, les ponemos agua y van a tener oxígeno, van a generar vida. Entonces, el oxígeno sigue siendo rey acá. Entonces, esto es alimento y esto es lo que vos necesitas para vivir, básicamente. Acá no hay ningún animal, quiero notar eso. No es que mi conclusión de alimentación sana, saludable y biodinámica es vegana. Coincide con ser vegana, con no necesitar proteína animal. La proteína animal, en mi opinión, no es apta para consumo humano. La proteína animal causa enfermedades, te hace subir los glóbulos blancos, tu organismo está atacando los focos de infección que te generan y generan enfermedad, generan muerte, violencia. Así que vamos a hablar de eso ahora mismo. ¿Qué es lo que no necesitamos? No necesitamos carne. La carne abarca, porque hay dudas de esto, la carne es cualquier animal que tiene madre, padre, tutor o encargado y da vueltas por la vida. Entonces nosotros vamos y lo matamos y lo comemos, le hace mal al animal y nos hace mal a nosotros. Karma instantáneo. Entonces, el pescado es carne,
El pollo, vamos a dibujar un pollo acá con la cresta, feliz, una sonrisa, pues no lo matamos. Y este pollo, por ejemplo, es carne. Así que no hay que comer esto, bueno, cada uno hace lo que quiere, pero es lo óptimo. Después vamos a hacer una vaca, acá también la vaca es carne, es un toro me parece. Todo esto, un pulpo con muchos brazos, todo es carne y esto tiene proteína animal, no hace bien. Después tenemos los lácteos. Los lácteos son comida, esto es por placer, no los necesitas. Tu cuerpo no los necesita, no necesita el lácteo. Sí, coincido que la leche de vaca, por ejemplo, es de alto valor biológico si sos un ternero. Básicamente, un ternero tiene un estómago dividido en 4 sectores, que tiene otro metabolismo distinto al nuestro. Entonces, no hay por qué, si no es tu madre, no es tu leche. Así que lácteos abarca yogur, leche, queso y cualquier derivado. Básicamente el lácteo no es óptimo para, y especialmente el lácteo de un animal no es óptimo para el consumo humano. Así que esto está bueno que queden claro. Hay un marketing y una pseudociencia muy fuerte y muy divertida, pero no quiere decir que te digan la verdad, ¿no? Así que después, huevos, por ejemplo, no son aptos para consumo humano. De hecho, los huevos están hechos para generar más vida. Después, harina. Vamos a hablar de la harina. La harina es igual a glucosa, que es igual a azúcar. El azúcar no es, la glucosa no es mala, o la fructosa tampoco, en el caso de las frutas, si está dentro de su contexto, donde tiene una cantidad de fibra soluble e insoluble complementaria. Ahora, la harina ya pierde su valor fisiológico porque está totalmente destruida y hecha. Entonces, se te transforma en azúcar, básicamente. Entonces, entorpeces tu metabolismo, básicamente, consumiendo harina. Así que lo óptimo es no consumirla. Esto es comida, esto es alimento. Acordémonos, esto lo necesitamos y esto no. Esto no lo necesitamos, son adicciones o placeres, como sea. Y después de la harina está, ¿de qué más podemos hablar? Bueno, por ejemplo, la soja yo no la recomiendo mucho porque ya a este punto, o cualquier grano que esté, que sea transgénico, que esté modificado genéticamente a puntos exorbitantes donde suben los niveles de toxina. Vamos a hablar de eso en otro capítulo, pero esto sería comida o lo menos recomendable, lo no recomendable, básicamente. Así que esto no lo necesitamos y esto sí. Vamos a hablar de valor fisiológico del alimento. Alimento que nos dé energía y nutrientes, y esto es lo que no necesitamos. En otros capítulos vamos a estar dando recetas, vamos a estar dando más tips, vamos a hablar más a fondo de todo esto, pero esto es un concepto básico para que se vaya entendiendo de qué estamos hablando, y la meta es poder compartir este conocimiento y que tengas una vida más feliz y más sana. Y bueno, espero verte en el futuro. Hasta el próximo capítulo.